Pymes Perú. De regreso con el programa Pymes Perú Radio y Televisión, y como todos los martes, hablando de salud. Justamente vamos a conversar con la doctora Adelina Lozano Miranda. Ella es jefe de la unidad de hígado del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema a abordar es hepatitis B y C. Doctora, bienvenida al programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rómulo, y la verdad es para mí un placer estar en este programa donde es un espacio para hablar de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que es la hepatitis B y C, por ser parte de una unidad de hígado, tal vez la única unidad de hígado a nivel nacional del Ministerio de Salud. Consideramos que ciertamente una unidad que fue inaugurada en el año 2013 con un equipamiento moderno. Sí, de hecho nosotros inauguramos la unidad en mayo del 2013 y bueno, van alrededor de 7.000 pacientes atendidos por los 2 médicos especialistas que estamos laborando en la unidad, y empezamos a crecer cada vez más en el foco de nuestro interés, que es la cobertura de manejo de pacientes con hepatitis B, aprovechando la coyuntura de que el Ministerio de Salud ofrece un tratamiento gratuito, de tal manera que estamos trabajando, digamos, muy duro en la captación de estos pacientes, haciendo una red interna de captar a los pacientes para empezar tratamiento, y tenemos un grupo de pacientes tratados ya con hepatitis B. El único punto débil ahorita, digamos, nuestro es cómo abordar la terapia para hepatitis C, porque es una terapia todavía de alto costo en el que no tenemos acceso, de tal manera que nuestra preocupación en hepatitis C es empezar a manejar el tema preventivo promocional hasta poder tener acceso a la terapia. Ahora, estoy pensando, doctora, en haber atendido a 7.000 pacientes que seguramente vienen de diferentes partes del país con 2 médicos. Sí, lo que pasa es que, digamos, tenemos una distribución de horarios en turno de mañana y de tarde, y tenemos turnos toda la semana, de tal manera que estamos hablando de un porcentaje en promedio de unos 18 o 20 pacientes por día, ¿no? Entonces, eso es factible y eso está programado dentro de las actividades de la unidad de hígado. Ahora, en este tema de la hepatitis B y C, que es importante, nuestros televidentes puedan tomar nota, la diferencia, ¿en qué casos? ¿Cómo pueden identificar que alguien puede tener algún síntoma de hepatitis B o C? Yo creo que este es un tema importante porque los pacientes que tienen hepatitis B y hepatitis C son pacientes que por lo general caminan asintomáticos. Se dan cuenta de que pueden tener la enfermedad cuando van a un chequeo médico de cualquier razón o índole, cuando asisten a ser donantes en un banco de sangre, y de esa forma se enteran, pero en realidad es una enfermedad silente, asintomática, y eso es lo que hay que llamar la atención. Hay factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta, es decir, los piercing, los tatuajes, haber recibido transfusiones sanguíneas antes de los años 80, son factores de riesgo que pueden conllevar a que la persona esté alerta y piense en hepatitis C, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto de los tatuajes está, pues, digamos, muy de moda. Uno ve a los jóvenes principalmente, de manera exagerada, incluso en algunos casos, desarrollar tatuajes, y estos, me imagino que no piensan que podrían estar poniendo en riesgo su salud. Sí, de hecho, no lo toman en cuenta, hay que mirar el lugar donde se hace, es un factor de riesgo ya establecido en el mundo entero. Para nosotros también, en Perú es un factor de riesgo. En otras naciones, otro factor de riesgo es compartir jeringuillas, porque no solamente hay el riesgo de la transmisión de hepatitis C, sino las coinfecciones con B y con HIV, ¿no? Entonces, cuando existen 2 de estas enfermedades, el riesgo y progresión a la cirrosis es en menor tiempo de lo que uno espera. Ahora, esto de la hepatitis C, doctora, la cual nos comentaba antes de salir al programa, es caro, es costoso. Sí. Y el Estado peruano lo está obviamente considerando en sus presupuestos, digamos, como para poder garantizar en cierta forma el mayor desarrollo de la atención a este tipo de pacientes.
Bueno, ahora está en un proceso de evaluación de la real prevalencia de este problema para nuestro país. Hay un proceso de un estudio multicéntrico nacional donde se está estimando por estudios cuál sería la prevalencia real de hepatitis C. Entonces, mientras el Instituto Nacional de Salud, digamos, yo pienso que a finales de este año se haya terminado el estudio, es un proyecto que el Ministerio de Salud tiene para tratar de considerarlo dentro de las enfermedades con cobertura, ¿no? ¿Por qué es más caro el hepatitis? Lo que pasa es que las terapias para esta enfermedad son terapias muy modernas y esas terapias modernas casi siempre son de muy alto costo y ese es el precio al que hay acceso en toda América Latina y en el mundo entero, ¿no? Son terapias de muy alto costo, son años de procesos de investigación y no es una terapia única, o sea, no estamos hablando de un solo medicamento, estamos hablando de terapias triples, que hoy por hoy, por lo menos para nuestro país, es el estándar, ¿no? Medio mensual que gastaría una persona en terapias al mes. Acá hablamos más que nada promedio total de terapia, ¿no? En un promedio total con la terapia triple puede llegar a 115.000 soles por año. Por año. Por año. Estamos hablando de una suma bastante considerable, la cual posiblemente el acceso de muchas personas no es posible, si es que el Estado no interviene. Así es. Ahora, ¿y qué pasa con aquellos que tienen dificultades y que tienen que llevar esta terapia en alguna región, por poner Caballo Coche en Loreto, que está en una provincia? Bueno, va a ser mucho más difícil porque parte de la terapia disponible hoy en nuestro medio, uno de los medicamentos se tiene que tener cadena de frío. Entonces, con el tema de cadena de frío se hace más difícil el acceso, ¿no? Qué noticia no muy agradable, digamos, para aquellos que por alguna razón en la vida tengan que enfrentar esta hepatitis C. Y generalmente se ve en las zonas tropicales esto, ¿no? Bueno, en realidad, según el último estudio de donantes de banco de sangre a nivel nacional, es una distribución más o menos equitativa, regular. En casi todas las zonas del país hay casos detectados de hepatitis C. Yo creo que mayor información epidemiológica vamos a tener con este último estudio que se va a realizar por el Instituto Nacional de Salud y vamos a tener claro también como los aspectos epidemiológicos, ¿no? La enfermedad existe. Nosotros en el Hospital Loaiza, en la unidad de hígado, este año que pasó hemos tenido 87 casos. Curiosamente, mayor el número de casos de hepatitis C que de hepatitis B. Preocupante. Preocupante por el acceso a la terapia, preocupante por las medidas preventivo-promocionales que se deben desarrollar desde el punto de vista médico para alertar a la población y para detener un proceso infeccioso, ¿no? Frente a todo esto, doctora, Pymes Perú, Canal 49 y Radio La Luz, nos comprometemos a trabajar de la mano en la difusión de esta parte preventiva y de sensibilización, en todo caso, no solo a la gente, sino también a las autoridades, porque acá hay una responsabilidad compartida. Por un lado está el usuario, pero por otro lado también están las autoridades. Así que, ¿cuál es más o menos la hoja a seguir en su jefatura? Claro, ya sé que uno es difundir, pero seguramente hay algo más, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos un programa establecido para este año en la unidad de hígado. Nosotros estamos haciendo acciones preventivo-promocionales, no solamente al interior del hospital. Nosotros estamos dando charlas en una red asistencial del Ministerio de Salud para que la gente tome conciencia en las acciones preventivo-promocionales. Cuando hemos captado el caso de hepatitis, lo que estamos haciendo es una adecuada orientación, porque muchos de estos pacientes tienen ya una seguridad social, es decir, en todo caso sería un sector de la población que está beneficiada porque puede acceder al manejo en una institución como es la Seguridad Social, donde sí tienen acceso a la medicación. ¿Los que están en el CIS, por ejemplo, pueden acceder? No. Entonces ahí nos va a tocar separar, ¿no? Los grupos, vamos a encontrar diferentes fases de la enfermedad porque hepatitis C produce cirrosis hepática. Entonces, si son estadios tempranos de la enfermedad, vamos a hacerles una monitorización mucho más de cerca, tratando de prevenir y de encontrar tempranamente un hepatocarcinoma,
porque puede darse en cualquier estadio de la enfermedad. Y si ya son pacientes que han desarrollado la cirrosis hepática, tratar de evitar la aparición de las complicaciones tempranamente, y si no, manejar las complicaciones. Digamos que estamos un poco atados de brazos, ¿no? Hasta que no nos den luz verde y podamos manejar a estos pacientes que, si son pacientes jóvenes, si son pacientes que tienen todavía, digamos, una actividad profesional muy activa, ameritarían recibir un tratamiento para prevenir la cirrosis hepática, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Ciertamente mucho por trabajar en bien de la salud del pueblo. Agradezco por venir temprano. Pymes Perú ha cambiado su horario y así que ahora nos toca estar en la primera hora del día, aconsejando sobre la salud. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que quiero agradecer antes de retirarme la posibilidad de poder trabajar de la mano en esta tarea que es muy difícil, pero si no hay un consenso de la televisión, de nuestras autoridades y de nosotros mismos, los médicos, para poder sacar adelante estos pacientes con esta dificultad en particular como es hepatitis C, vamos a tener más casos en el futuro. Bien, gracias. Vamos a regresar luego de una breve pausa con el doctor Wilmer Córdoba Calderón del Instituto Nacional de Salud del Niño para hablar del tema inmunodeficiencias humanas. Y luego tenemos a Daniel Caruapoma Carrasco, director ejecutivo de Arial Perú, y a Bárbara Ventura. Regresamos. Pymes Perú.